Hoy empezaremos con una pregunta. ¿Cómo trata el Señor a un verdadero creyente, a un elegido a salvación, si se aparta y se aparta totalmente del Evangelio? Así que el tema de hoy es ese: eficaz rescate de un descarriado. Y el texto se encuentra en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2 y el verso número 7, y que el escritor divino lo expresó de esta manera: seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. En el texto vemos tres asuntos. Una frustración: seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Una determinación: entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido. Y hay también una razón de hacerlo así: porque mejor me iba entonces que ahora. La ocasión de estas palabras es cuando Israel se había apartado totalmente del Señor y se había entregado de corazón a la idolatría. Y cuando decimos esto es que el pueblo hizo peor que antes. Es decir, estaba entregado más al mal, al pecado, a la iniquidad y a la desviación y el error, que cuando estaba mejor. Es decir, peor que antes. Esa es la situación. Y hay creyentes, verdaderos creyentes, se convierten, vienen a la iglesia, se hacen miembros, por un tiempo están, y después exhiben una conducta peor que antes. Y el texto dice: buscará sus amantes, es decir, sus ídolos, sus vicios, sus maldades, y lo buscará con mayor esfuerzo. Es decir, la palabra aquí buscar es con entusiasmo, con ahínco, buscar una vida apartada de los caminos de Cristo. Israel hizo así, y eso aplica para el pueblo, pero también aplica para el individuo. Dice, vuelvo a repetir: seguirá a sus amantes, en otras palabras, seguirá su idolatría, su mundanalidad, su carnalidad, pero no los alcanzará. Y cuando dice no los alcanzará, esto digo porque a veces los creyentes se dedican a buscar deleite y placer en las criaturas que no pueden darle, pero al final están vacíos. Es decir, no hallan. Lo que ellos dicen buscar no lo encuentran. Por eso dice el texto: no los alcanzará. Buscará la mundanalidad y la impiedad, pero no la hallará. Lo que encuentran es vejación, carga de conciencia, un vacío constante. Pero luego viene y dice: entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido. Eso a su vez significa que Dios es el esposo, el marido de nuestras almas. Cuando el Señor llama a una persona a conversión y la persona se convierte, que es justificada, esa alma tiene un marido que la guíe, que la protege, que le sustenta, que le cuida, que es el Señor nuestro Dios. Pero también dice, como hemos citado antes, que lo buscará y no lo hallará. Es decir, que encontrará aflicción, amargura. Por lo tanto, si una persona encuentra amargura, aflicción, haciendo el pecado, carga de conciencia, eso es una gran misericordia. Eso es una bendición. ¿Y por qué? Porque Dios le está tratando como un padre a su hijo para corregirlo, para traerlo. Y dice que un día va a volver, lo cual inferimos y se aprende de aquí que en los verdaderos creyentes, aun cuando se aparte, el pecado finalmente no los vencerá.
Lo llevará a tinieblas, estará en tiniebla por un tiempo, pero volverá. Volverán al Señor Jesucristo. Por lo tanto, si Dios aflige a una persona así, es una manera de decir que hay esperanza. Es decir, que va a volver, pero también va a volver a una condición menor. ¿Y cuándo retornará? Será la pregunta. Cuando Dios decida. Hermanos amados, yo vi un caso que siempre lo tengo fresco en mi mente. Una persona joven se convirtió, se entregó al Señor, tenía una vida con su esposa, con sus hijos, luego se apartó, destruyó la familia. Más de 20 años después, un día volvió. Y él decía, en su testimonio tal cual dice este versículo aquí, que siempre había un vacío, una insatisfacción, una alegría que terminaba en amargura. A menudo él experimentaba eso. Pero cuando volvió, ya fue otra cosa. La paz reinaba en su corazón. Así que cuando Dios decida, este descarriado retornará otra vez al camino de la fe. ¿Y cuándo volverá? Nótense, voy a enfocar el texto otra vez. Entonces él dirá, iré y volveré a mi primer marido. En otras palabras, el alma quiere volver, determina volver al Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque mejor me iba entonces que ahora. Lo cual significa que un día el descarriado va a ver, él va a ver que la vida cristiana es mucho más excelente que en el mundo. ¿Por qué ellos se apartan? Bueno, el hombre tiene un deseo innato de ser feliz. Quiere ser feliz. ¿Y qué es la felicidad? Bueno, la felicidad tiene 3 elementos. Un bien excelente, que es obtenible y que no se puede perder. Un bien excelente, Dios, el Señor Jesucristo. Es obtenible mediante la fe y no se puede perder. Jesús lo sentenció con estas palabras. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Quiera Dios bendecir esa su palabra en nuestros corazones. Amén.